el transporte de electrones y la generación de energía. Está regida por leyes. Algunas son más frecuentemente mencionadas en las salas de medicina interna, donde vamos a trabajar respiratoria, que otras. Algunas las vamos a ver en esta reunión, algunas son más importantes que otras. Por ejemplo, ¿no? La ley de acción de masas. Esa ley de acción de masas viene de la ley de es una contracción de la ley de Kesselbach, ¿no? Está contraído, que dice que la concentración de hidrogeniones es igual a 24 por presión de CO2 entre bicarbonato. Recordando que bicarbonato depende de función renal y de la presión de CO2 depende de los pulmones. Entonces, esta ley de acción de masas está diciendo que el pH es directamente proporcional a la función respiratoria e inversamente a la función renal. Porque si aplico logaritmo negativo en base 10 de la concentración de hidrogeniones, es el pH. Para que el pH sea normal, ¿cuánto es el pH normal? 7.4. Para que eso sea normal, la concentración de hidrogeniones tiene que ser 40 nanomol por litro. Recuerden ese dato. Y si la concentración de hidrogeniones aumenta, el pH disminuye. O al revés. Más o menos 0.1 por cada 10 que varíe. Ejemplo. Si la concentración de hidrogeniones es 60, ¿cuánto sería el pH? ¿Entendió? La concentración de hidrogeniones por cada 10 que varíe, inversamente varía el pH 0.1. Entonces, si está en 60, la concentración de hidrogeniones, ¿cuánto sería el pH? 7.2, ¿cierto? Y si fuera 20, 7.6. ¿Entendieron? Entonces, para que el pH no varíe, no se altere, pues esta división tiene que estar con mecanismos regulatorios. Entonces, por ejemplo, si el PCO2 disminuye, ¿qué tiene que pasar con el bicarbonato? Tiene que disminuir. ¿Para qué? Para que la división no altere la concentración de hidrogeniones. Si no supiera, vamos a suponer que falta uno en la clase y no se está grabando la clase y no está escrito allí, y yo quiero recordar lo que dijo el profesor, ¿lo puedo sacar? Sí. Solo reemplazo valores normales. ¿Cuánto sería la concentración de hidrogeniones en la fórmula con valores normales? ¿Cuánto es el valor normal del PCO2? 40. ¿Cuál es el valor normal de bicarbonato? 24. 24, 24, 40. Entonces, la concentración de hidrogeniones es 40, cuando el pH es 7.4. ¿Ya? Es una pregunta que debemos recordar. ¿Ya? Entonces, esta fórmula, me detengo más aquí en ella. Las otras las vamos a ver durante el transcurso de la exposición. Recuerden eso, la importancia de la ley de acción de masas. Esa fórmula deben recordar. ¿Ya? Lo inverso también ocurre, ¿no? Entonces, en biología, el aparato respiratorio se forma de las capas del embrión, como son el endodermo y mesodermo. De ahí parte todo, ¿no? Y ahí poco a poco, en el periodo embrionario, fetal, postnatal, se va creando las estructuras del aparato respiratorio. ¿Qué debo recordar aquí? Esto es importante. Esto es bastante. Miren en qué semana de gestación empieza a producirse, semana 20. ¿El surfactante para qué sirve? ¿Para qué es el surfactante? Ya, ¿y eso qué logra el alveolo? Que no se colapse, o sea, que no esté cerrado, que esté abierto. Aparece en la semana 20, correcto. Pero mira, no es suficiente. En la semana
36, 37 ya tiene un valor apreciable. 37, 38. Entonces ya el bebé puede nacer y puede expandir sus pulmones. ¿Qué pasaría si el bebé nace en la semana 28? Sí hay surfactante, pero no es suficiente. Entonces los pulmones del bebé se colapsan y puede tener dificultad respiratoria. Deben saber quién produce surfactante. ¿Quién produce? El neumocito tipo 2. ¿Ya? Es una función importante del surfactante. También deben recordar acá, aunque no está aquí, que existen unas células que tienen cilios, los cilios nodales, lo cual permite en la etapa embrionaria que los futuros órganos internos, intraabdominales e intratorácicos se sitúen en su posición final. ¿Qué pasaría si esos cilios nodales están paralizados? Entonces, el corazón ya no estaría en el lado izquierdo, estaría en el lado derecho. El hígado ya no estaría en el lado derecho, sino en el lado izquierdo. El estómago estaría en el lado derecho. Entonces, los cilios nodales también son importantes que su cilio esté funcionando, porque si está paralizado, existe lo que se llama el situs inversus. Ahora bien, los pulmones se dividen en lóbulos. ¿Cuántos lóbulos tiene el pulmón derecho? 3. ¿Sí o no? ¿El lóbulo medio hay en el lado izquierdo? No. ¿Qué está allí en lugar del lóbulo medio? La línea. Entonces, si el tutor en un examen parcial les dice lóbulo medio, no es que me haya olvidado poner derecho, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque no hay lóbulo medio en el lado izquierdo. ¿Está bien? Y el lóbulo medio no se puede examinar con estetoscopio por la parte posterior, porque no tiene región anatómica. El lóbulo medio se examina por la cara anterior y la cara axilar. Si yo tengo crepitantes en el lóbulo medio y yo me voy a la espalda a examinar, no voy a encontrarlos. Los encuentro por la cara anterior y la cara axilar. Los lóbulos se dividen en segmentos. Y dividir en segmentos el lóbulo tiene 3 razones, 3 importancias. Importancia clínica, vamos a verlo acá. Importancia radiográfica, tomográfica. Importancia quirúrgica. De repente aquí frente a cirujanos de tórax, frente a mí están futuros cirujanos de tórax. Cuando ustedes van a entrar a sala y abren el tórax, ustedes van a querer resecar lo menos posible. Entonces resecan por segmentos. Entonces, la segmentación pulmonar tiene 3 razones. Clínica, vamos a verlo ahorita. Imaginológica, lo vemos. Y quirúrgica. Clínica. Existen los segmentos de broncoaspiración. ¿Cómo? O sea, si el paciente tiene un vómito y ese vómito se va hacia la vía aérea y ese paciente está en decúbito dorsal, boca arriba, los segmentos pulmonares que se afectan son 3. Miren, el segmento superior del lóbulo inferior derecho, el segmento superior del lóbulo inferior izquierdo y el segmento posterior del lóbulo superior derecho. Esos 3 segmentos se afectan, se inundan de secreción del aparato digestivo cuando al paciente le coge la aspiración en decúbito dorsal. Y también puede haber otros segmentos afectados menos frecuentes cuando lo coge en decúbito lateral, parado o sentado. Entonces, sí importa la segmentación pulmonar. Ahora, el pulmón está en una jaula ósea. Que está representada por las costillas, el esternón, la columna y la escápula. Importante es este punto. Para nosotros se llama conciencia situacional. Es decir, cuando yo estoy examinando los pulmones, yo tengo que tener conciencia de en qué lado estoy. ¿Qué estoy evaluando?
Entonces vean ustedes aquí, tenemos el lóbulo medio acá. Vean ustedes por la cara anterior, ¿no? Y vean acá en la cara posterior, casi no existe el lóbulo medio. Por eso les decía, ¿no? No es explorable por la parte posterior lóbulo medio, ¿no? Envuelve a los pulmones una cerosa. ¿Cómo se llama? ¿Cuántas pleuras hay? ¿Cuál duele? La parietal, ¿sí o no? Los pulmones no duelen. Hemos visto casos, van a ver, pacientes que tienen quistes y no les duele. Pero basta que afecte la pleura parietal, ya empieza el dolor torácico. Los bronquios, ¿no? Después de la tráquea, los bronquios principales, derecho e izquierdo, ¿no? Recordar la importancia de la disposición del bronquio derecho. El bronquio derecho es vertical, es el de mayor diámetro. Entonces, cuando una persona tiene la mala experiencia de broncoaspirarse con un objeto extraño, entonces, obviamente, ¿dónde va a ir primero? Va a caer directamente al derecho. Es el lugar donde más se asientan las broncoaspiraciones, ¿no? Eso ocurre mayormente en los niños que exploran con la boca hasta los 4 años. Incluso hemos visto hasta 11 años por fenómenos lúdicos, o sea, de juego. Y en los adultos mayores que tienen problemas para deglutir, por ejemplo, Parkinson o secuelas de infartos cerebrales, ¿no? Entonces, no olvidar el bronquio derecho, su verticalidad y su diámetro mayor. También es conocido que el pulmón derecho, en general, normalmente es más grande que el pulmón izquierdo. ¿Sí? ¿Por qué? Por el corazón. ¿Ya? Entonces, no olvidar la pleura parietal y visceral. Hay líquido pleural que lubrica normalmente. O sea, cuidado con la pregunta, ¿no? Sí existe líquido pleural que lubrica las ambas serosas, ¿no? Y hay una presión dentro del espacio pleural. Esa presión es pequeña, pero contribuye un poco para que el alveolo no se colapse también. Aunque, como dijeron por allá, es cierto que la mayor razón por la cual el alveolo no se colapsa es por el sulfato, ¿ya? Pero también esa presión negativa también contribuye un poco, ¿ya? Entonces, bien, hay una mecánica respiratoria. Es decir, la ventilación tiene 2 tiempos, un tiempo inspiratorio y un tiempo expiratorio. Esta ventilación consume energía, consume ATPs. Existen músculos de la inspiración y músculos de la expiración. El principal músculo inspiratorio es el diafragma. Es más, eso podríamos decir el principal músculo respiratorio, ¿no? Englobando todo. Y como un ejercicio, el diafragma, ¿quién lo inerva? El frénico. ¿Y el frénico dónde nace? C3, C4, C5. C3, C4 y C5, o sea, acá arriba. Entonces ustedes pueden imaginar, cuando vamos a las emergencias, que una persona tuvo un choque frontal con un árbol o con un poste o con una berma y hace el fenómeno de latigazo, ¿no? Y hay una lesión alta y coge, por decir, en C2, arriba C2, entonces, ¿qué significa? Que si hay una sección en C2, ese paciente, además de no mover las piernas y los brazos, puede hacer en las próximas horas dificultad para respirar. ¿Por qué? Porque si se seccionó arriba, entonces, ¿qué sucede? De que el diafragma no va a funcionar. ¿Por qué? Porque ese frénico nace en C3, C4, C5. Entonces ese paciente va a tener que ser intubado y pasar ventilación mecánica, dificultad para respirar. O puede coger parcialmente en C5, solamente una ramita nomás de todo lo que significa el frénico. Y si más abajo, C7, C8, normal, pero no va a poder mover las piernas, pero sí va a mover los brazos
y no va a tener problemas ventilatorios. Entonces importa saber dónde está el problema. Hay músculos de la ventilación inspiratoria. Tenemos el esternocleidomastoideo, tenemos el escaleno, intercostales externos. Vean la mnemotecnia, ¿no? En cambio, los músculos expiratorios es el transverso, ¿cierto? Los oblicuos, los rectos y los intercostales internos. Ya no olviden ese dato. Entonces, sí importa tener presente la mecánica respiratoria, ¿no? Y que estos nervios están inervando esos músculos y nacen a nivel de la médula espinal. Entonces, si ese frénico es afectado, infiltrado, inflamado, presionado, inmediatamente se paraliza. ¿Y qué va a pasar? Que ya no va a mover el diafragma hacia la parte inferior para la inspiración. Entonces va a ceder la presión intraabdominal y se van a meter asas intestinales hacia la caja torácica. Eso lo vamos a ver nosotros. Entonces, si el nervio frénico se paraliza por alguna razón, mayormente vemos en la práctica traumatismos o neoplasias, entonces ya no funciona, entonces el diafragma ya no baja en la inspiración, entonces la presión intraabdominal vence a la presión torácica e ingresan las asas intestinales a la caja torácica. Se llama hernia diafragmática. Entonces, no olvidar dónde nacen los nervios que inervan los músculos de la ventilación. ¿Ya? Mediastino. El mediastino es un lugar donde no puede haber conflicto de espacio. Todo está celosamente distribuido y organizado, que si hubiese una mayor espacio de uno de ellos, por alguna razón, va a generar síndromes, sean respiratorios, nuestro curso, sean neurológicos, digestivos. Entonces, no olvidar que hay dos clasificaciones de mediastino. Yo les recomiendo esta de acá, que es la clasificación quirúrgica, anterior, medio, posterior. También hay una clasificación de mediastino superior e inferior, ¿no? En el mediastino anterior, no olvidar que está el timo y tejido linfoide. Diríamos rezago del timo, ¿no? En el mediastino medio, bueno, está pues el corazón y los grandes vasos, y también, por supuesto, el nervio frénico y algunas estructuras traqueobronquios. Y el posterior, mayormente neurológico, ¿no? El mediastino superior, recuerden un punto de reparo anatómico, que es el ángulo de Lewis. ¿Dónde está el ángulo de Lewis? ¿Cómo lo ubicas? Segundo espacio intercostal. ¿Está bien? Entonces, de ahí para arriba, mediastino superior, y de ahí para abajo, mediastino inferior. Entonces, no olvidar mediastino, ¿ya? Síndromes mediastinales, vamos a ver mediastinitis, masa mediastinal y neomediastino, ¿no? Las costillas, como ustedes ven allí, tienen una situación de oblicuidad, y eso hace de que en un punto externo sea más proclive la fractura ante un golpe directo. Tener presente, cuando el paciente refiere un trauma, estas costillas, al lesionarse, pueden afectar la pleura y generar un neumotórax. No solamente neumotórax, en un trauma torácico puede haber 12 síndromes respiratorios, cardiorrespiratorios. No solamente está la parte torácica respiratoria, también está la parte cardiovascular. En nuestro curso, en general en las emergencias, cuando un paciente viene con un trauma torácico, lo primero que buscamos en el examen físico es un neumotórax traumático. Ya vamos a ver en la semiología cómo reconocer. Y eso se debe a que puede haber en esta oblicuidad, en esta parte externa, mayor riesgo de fractura costal ante un golpe directo. ¿De acuerdo?
Son 12 costillas. Principalmente tienen riesgo de fractura en la oblicuidad externa. Bien. La sangre sale del corazón, ¿correcto? Va a la economía y regresa por las venas hacia el corazón. Entonces, ¿qué función tiene la linfa? ¿Cuál es la función de la linfa? Claro, la linfa, claro, colabora con el transporte de macromoléculas, ¿cierto? Que no se puede trasladar por las venas. La bomba que circula la sangre por las arterias y venas, obviamente es el corazón. ¿Y cuál es la bomba de la linfa? La contracción muscular. La contracción muscular. Entonces, lo que mueve la linfa es la contracción muscular. De arriba hacia el centro, de abajo hacia el centro, derecha, izquierda, hacia un colector común que es el conducto linfático torácico. ¿Cómo se mueve? Por la contracción muscular. ¿Está bien? Y llegan hasta el conducto torácico que está dentro de la confluencia de la yugos subclavia izquierda y el tronco cefálico venoso izquierdo. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un trauma torácico y lesiona el conducto torácico? Puede existir quiloptisis, es decir, una expectoración como leche. O puede existir un quilotórax, es decir, un líquido lechoso en el espacio pleural, por avería traumática del conducto torácico. Quiloptisis es kilo expectorado, ¿no? Hemoptisis es sangre expectorada, ¿no? ¿Está bien? Melanoptisis es punto negro, ¿eh? Entonces, quiloptisis es kilo expectorado. Entonces, no olvidar que el conducto torácico está reuniendo la linfa de todo lo que ocurre. Bien, hasta aquí ya estamos entrando ya a la división del aparato respiratorio superior e inferior. La división es el cartílago cricoides, ¿no? Por arriba, superior, por debajo, inferior. ¿Para qué sirve el tracto respiratorio superior? Para calentar, humidificar, conducir, defender y fonación. ¿Sí? Para eso sirve. ¿Y el inferior para qué sirve? Para conducir y para hematosis, como dijo la delegada, ¿no? ¿Está bien? Esa es la función del tracto respiratorio, un poquito más. Entonces, ¿para qué sirve la fosa nasal? Para humidificar, para calentar, para conducir y también para defensa, ¿no? Los pilis ahí se quedan adheridos, los cuerpos extraños. ¿Está bien? ¿Por qué se humedece el aire? Porque hay un trasudado del epitelio. ¿Por qué se calienta el aire? Por la temperatura de la mucosa, ¿no? Esa es la idea, ¿claro? Entonces, importante allí también la defensa por los pilis y también por la MUC5B que está ahí también, ¿no? La MUC, ya vamos a ver más adelante en otra clase, la MUC5B. La faringe es una vía de paso digestiva respiratoria. Por ahí pasan los alimentos, por ahí pasa el aire. ¿Qué debemos recordar ahí? En la faringe, que si el paciente está en coma, es decir, no tiene ninguna respuesta a estímulos externos y está en el culto dorsal y está en coma, ¿qué va a pasar? Que todo el macizo lingual va a caer sobre la vía aérea y se va a ahogar con sus secreciones. Entonces, ¿qué significa eso? Que si está el paciente en coma, en el culto dorsal, y no tengo forma de ayudarlo, estoy fuera del hospital, lo que tengo que hacer al paciente es ponerlo en una posición de seguridad, ¿no? ¿Cómo es la posición de seguridad? En culto lateral. ¿Para qué? Para que si es que es vomitar o expectorara, sale ese. Porque si estuviese en el culto dorsal, todo se va a inundar la vía respiratoria. Entonces, no olvidar que en el coma, y si no lo puedes movilizar, entonces le haces la maniobra de olfateo. O sea, lo levantas la frente hacia atrás para que se levante todo el macizo lingual y la vía de la faringe esté abierta para que entre el aire. ¿Ah? Claro, si estás en un hospital lo intubas, ¿no? Lo digo en la parte externa. Y también es importante la faringe por los linfáticos, las amígdalas. Entonces recuerden, anatomía, a ver.
¿Cuáles son los órganos linfoides primarios? El timo y la médula ósea. El timo te da los linfocitos T y la médula ósea los linfocitos B, B de hueso, ¿no? De bone. Ya. ¿Y cuáles son los órganos linfoides secundarios? 3. Vasos, los ganglios linfáticos, las amígdalas y el tejido linfoide asociado a mucosa. ¿De acuerdo? Que está en el aparato digestivo, osmal y también en el aparato respiratorio, menos conocido. Entonces, las amígdalas son órganos linfáticos secundarios. ¿Para qué sirve el sistema linfático? ¿Para qué sirve la inmunidad? Para 3 cosas. ¿Cuáles son? Defendernos de las infecciones, defendernos de los tumores y reconocer lo propio. ¿De acuerdo? Entonces, las amígdalas a veces crecen en los niños, se llaman adenoides, ¿no? Son unas pelotitas y a veces tienen dificultad para poder pasar los alimentos o también para respirar, ¿no? Pero antiguamente se sacaban, pero ya no se sacan. Si se sacan es por alguna razón específica, por ejemplo, un cáncer de un ganglio, se llama linfoma. Cuando el cáncer nace en el ganglio, se llama linfoma. O sea, un linfoma de amígdalas hay que sacar, obviamente. Porque las amígdalas son de defensa. La laringe, una palabra, fonación. ¿De acuerdo? Fonación. El tracto respiratorio inferior tiene que ver con conducción y hematosis, ¿no? Entonces, la vía aérea se va dividiendo, se va bifurcando en segmentos, ¿no? La tráquea tiene cartílago, la parte posterior no tiene, por eso se llama herradura cuando se cortan en forma axial. Los bronquios principales, los segmentarios y los bronquiolos. Bronquiolo es hasta la generación, hasta bifurcación 16. Bronquiolos proximales, bronquiolos distales. Entonces, no olvidar esto. La segmentación desde la tráquea. ¿Qué es la carina? ¿Qué es la carina? Donde divide la tráquea en los bronquios. ¿Tiene algo que ver con el ángulo de Lewis? Sí. La carina coincide con el ángulo de Lewis. Coincide con el ángulo de Lewis, mediastino superior, inferior. Ángulo de Lewis, carina. Ese nivel, carina. ¿No? Entonces, se bifurca, generación, hasta la generación 16 se llama bronquiolos. Bronquiolo terminal. Terminal es 14, 15, 16. Terminal, ¿no? Bronquiolo terminal. De ahí aparece ya la zona respiratoria, que viene con los bronquiolos respiratorios. Los bronquiolos respiratorios, ¿por qué se llaman así? Porque ya hay esposos de alveolos en el bronquiolo. Y la zona netamente alveolar, que es saco y túbulo, ¿no? Ahí están los alveolos, ¿no? Entonces, no olvidar, toda esta zona de conducción se llama espacio muerto. ¿Cuántos espacios muertos anatómicos en un adulto? 150. 150. ¿Está bien? 150. Ese dato es muy importante. Ustedes van a estudiar con nosotros lo que es hemoptisis y hay varios libros. Nosotros valoramos el esfuerzo de Argente. Argente, en su edición anterior, ¿no? Decía, 2008, decía hemoptisis leve hasta 250 ml. ¿No? Y no era muy concordante con el espacio muerto, pues porque imagínate si el paciente tiene una hemoptisis y inunda todos los espacios muertos, 150 ml, ¿cómo va a ser leve? No se puede, pues, no. Entonces, en su siguiente edición de Argente, 2013 creo que fue, 13, ya le puso masiva mayor de 100 y no masiva menor de 100, era más coherente, ¿no? Tintinelli también dice lo mismo que Argente, ¿no? Leve hasta 250, no aplicable, ¿no? Porque si el espacio muerto está todo lleno de sangre, ¿cómo va a llegar el oxígeno? No se puede. Entonces, ese espacio muerto es importante tener presente ese valor para clasificar por cuantía la hemoptisis, ¿no? Ahora sí está bien Argente, ¿no? Más de 100, masiva, menos de 100 no masiva, ¿no? Entonces, no olvidar, ¿no? Los bronquiolos terminales, generación 16.
Espacio muerto anatómico, 150 ml, ¿no? Transición es cuando ya los bronquiolos tienen espacios, esbozos de alvéolos en sus paredes. Zona respiratoria, generación 20, 21, 22, donde ya están los alvéolos como saco o como tubo. Ahora, cuando un recién nacido nace, el primer día nace el bebé, nace en la generación 17. Entonces, en los primeros meses, años de vida, completa su maduración. Si van a ser pediatras, tengan presente este dato. Si el paciente tiene una prematuridad o una complicación del nacimiento, por ejemplo, aspiración meconial, prematuridad, falta surfactante, y le genera distrés respiratorio, pues esas secuelas del bebé van a ser permanentes a veces, ¿no? Tener presentes, son irreversibles. Los primeros años de vida son vitales, ¿no? Bien, entonces la parte anatómica lo estamos viendo. Vamos a la parte del flujo de aire, ¿no? Tenemos el cómo entra el volumen de aire hacia las vías respiratorias. Si el paciente inhala el aire y ese aire entra por vías aéreas de gran calibre, ese flujo de aire genera una turbulencia de flujo de aire. Entonces, aquí viene la pregunta importante. Defíneme soplo. ¿Qué es un soplo? ¿Qué es un soplo? ¿Qué es un soplo? Cuando venga la autoridad nacional, pasa el señor intendente nacional, ¿acaso nos va a preguntar la última edición del Up to Date? Nos va a preguntar cosas básicas. ¿Qué es un soplo? Y debemos saber qué es un soplo, ¿ya? Porque eso dice mucho de la formación. Soplo es turbulencia al flujo. ¿Hay soplo fisiológico? Sí. Por ejemplo, el soplo glótico. Claro. Yo al inhalar el aire, esta vía es de calibre grande, entonces acá si yo ausculto hay un soplo, turbulencia al flujo aéreo. ¿Por qué? Porque en la vía aérea de gran calibre el aire entra con turbulencia, soplo. Pero si va avanzando a las vías de menor calibre, ya el flujo se hace laminar. Entonces escucho en la parte torácica, en la parte posterior, el murmullo vesicular normal. Entonces, recuerden que el soplo glótico es un soplo funcional, normal. También existe el soplo patológico, vamos a ver más adelante en otra clase, el soplo tubárico, el soplo cavernoso, el soplo anfórico, el soplo pleural. En la clase nuestra es al flujo aéreo. Si fuera flujo de sangre, también hay soplos. Claro que sí. Soplos cardíacos, soplos vasculares, soplo de la arteria aorta aneurismática. Entonces, el soplo en la vía aérea, el soplo glótico, recuerden, es normal, funciona. ¿Ya? Bueno, esa es la última diapositiva porque ya me ganó la hora. Estas vías aéreas, su luz es dependiente de algunas sustancias que hacen que haya una constricción o una dilatación. O sea, que la luz de la vía aérea se reduce, constricción, o la luz de la vía aérea se dilata, dilatación. Ejemplo, si me pica una abeja y soy alérgico y estaba previamente bien, comienzo a tener sibilantes. ¿Por qué? Porque la abejita hace que haya una reacción inmune en mí y mis bronquios se obstruyen, se constricción por la histamina, los leucotrienes. Entonces llegan al hospital y el doctor, ¿qué me hace? Me hace una inhalación, nebulización con un vasodilatador, un beta agonista, y me abre los bronquios. ¿Ves? Entonces la vía aérea se reduce, constricción o se dilata. Tanto por sustancias endógenas, pues, ¿verdad? Y aquí, bueno, hay tres leyes que les había explicado inicialmente: la ley de Boyle,
que el aire entra porque hay mayor presión atmosférica que la presión dentro de los pulmones. La ley de Charles, que el flujo es diferente según el calibre de las vías aéreas. Y la ley de Poiseuille, que la resistencia al flujo aéreo en un tubo varía inversamente proporcional a la cuarta potencia del radio de la vía. Muy bien, jóvenes. Les voy a dejar al gente, ¿sí? Creen un WhatsApp para poder comunicarnos. Espero la próxima semana terminar esta de diapositivas. Avanzar. Prepárense para un test de conversión de guión, lo que hemos avanzado, ¿sí? Que me va a servir como nota de entrada. Van a ser 2, o sea, prepárense. He enunciado 3 preguntas de lo que les voy a dejar. Y les explico cómo es esto de tiempo por la serie. Ya, les deseo mucho éxito, espero que todos lo vayan muy bien. Y les dejo la gente también. Gracias. Gracias, doctor.